Me acomodo. Hola, estamos para compartir. Sil Romero. Sil Romero y Pato Brusa. Hoy estamos con César Imbelone, como lo habíamos prometido. Él es empresario en el área de defensa, minería, hidrocarburos, es mestre de la Orden Templaria con sede en Austria, historiador con 6 libros escritos. Destacamos el último, El legado de María Magdalena, bestseller mundial 2024. Es también cantante y está estrenando su álbum como cantante. César, muchísimas gracias. Sabemos que tenemos una importante información para dar hoy y estamos muy felices y curiosas. Bueno, nada, antes que nada, Pato, Sil, el cariño de siempre, agradecido por estar en la casa, que hacía rato que no estaba, y bueno, siempre acá a disposición para esa gente linda que la sigue, que son muchos. Así que bueno, gracias a ustedes por la invitación. César, ¿qué es esa información que tenés que darnos que en estos días se va a revelar? ¿Qué cosa? Hay, desde hace unos años, está todo el mundo hablando especialmente del famoso meteorito que se fogoneó muchísimo con la entrada del Atlas, eh, y que en definitiva, digamos, ha generado una expectativa muy, muy grande. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha mezclado la información y se dio por válida una información que en realidad era mucho más antigua con algo extremadamente moderno, porque recordemos que el Atlas fue descubierto en marzo del año pasado. Entonces, claro, al tratarse de los mismos temas, objetos similares y demás, se perdió el hilo real de la información concreta y realmente la que es vital para la raza humana, que era la de el otro objeto que hablaba de un 2027. Y se empezó a hablar todo el tiempo del famoso 2027. ¿Cuándo se empezó a hablar de esto? Si buscamos vestigios, no más allá de 4 años. La Orden del Temple, de la cual soy uno de sus maestres, viene monitoreando este escenario desde fines de los años 90 y principios del 2000. Y desde 2005, 2006 lo hemos hecho público dentro de las charlas que nosotros teníamos por todas partes del mundo, que no eran masivas porque eran para miembros de la orden, pero básicamente es la prueba contundente para aquellos que pueden ver inclusive videos míos de entrevistas de hace 6 7 años atrás, que nosotros la máxima preocupación era el 2027 y que inclusive en base a ese evento habíamos generado 3 espacios en el mundo llamados Arcadia para una eventualidad caída del sistema donde nuestros miembros y gente allegada podría tener un lugar donde encontrar refugio, alimentos, seguridad y ver qué pasaba con ese 2027 que iba de la mano de muchas profecías que van desde Juan de Jerusalén, allá por el medioevo, hasta lo más reciente que podemos mencionar que es Parravicini, donde todo el tiempo se habla del famoso meteorito. También lo vamos a encontrar en el Apocalipsis de San Juan. También ese lo vamos a encontrar ese meteorito en las profecías de Fátima, en todas, en la de Garabandal, en la de Mayugore. Entonces, si tenemos un montón de profecías de gente que no se conoció entre sí, que tenían fuentes totalmente distintas y que hay un proceso de 1000 años entre la profecía uno y la última de Parravicini, y si me voy al Apocalipsis, estamos hablando del año 200, 300 después de Cristo, estamos hablando de 1800 años, 1700 años en que gente que no tenía nada que ver entre sí, de distintas clases sociales, de distintos literalmente continentes, tenían la misma información. Ni hablar del Padre Pío, cuando él hablaba de los 3 días de oscuridad. Todo confluye en el 2027. Hasta el propio JJ Benítez escribió un libro hace 2 años, Gog, y fue a una escribanía para dejar sentado de que él tenía información de los militares de los Estados Unidos, de que el 2027 un meteorito, asteroide, un astro celeste, impactaría en la Tierra y nosotros sabíamos exactamente hasta la ubicación precisa donde impactaría. ¿Por qué? Porque la astronomía es una ciencia exacta
y es matemática pura, con lo cual, conociendo el objeto, la trayectoria y su velocidad, uno puede determinar básicamente con un error de milímetros dónde caería ese objeto, si es que nada lo desvía en el proceso de su órbita de caída. Entonces el mundo, durante el 2026, va a estar aterrado por lo que podría pasar en el 2027. Y lo vamos a ver en la segunda mitad de año, cuando ya pasemos todo lo que en este momento está marcando la geopolítica mundial, que es la toma de Nicolás Maduro y su llegada a Nueva York a los tribunales federales para ser juzgado por narcotráfico, como dicen las noticias. El mundo está estupefacto con eso y van a estar con eso toda la primera mitad de año. Pero lo que hay acá, y ustedes lo decían bien, dentro de lo que es mi ámbito de trabajo, la parte empresarial, donde yo trabajo literalmente representando para Latinoamérica a 3 empresas de defensa, literalmente en el mundo militar, y estar vinculado mucho a lo que es la OTAN, etcétera, uno tiene información de primera mano. Entonces, dentro de esa información, sabemos fehacientemente que acá hay una etapa de ebullición que empieza a tomar fuerza, que es la definición de un nuevo orden mundial. Y hay 3 actores: China, Estados Unidos, Rusia. Un actor que no se lo ve venir de lejos, que yo soy el que le pondría mayor interés, que es Turquía, del cual no se habla. Pero evidentemente Estados Unidos le dijo a la OTAN, le dice a Europa: yo ya no soy amigo de ustedes, soy su principal enemigo, quiero Groenlandia y no quiero intereses ni de China ni de Rusia en el continente americano. Rusia hará lo propio con Ucrania, Estados Unidos mira para el costado, Europa quedará estupefacta, y China, sabiendo cómo es su filosofía de vida, que sabrá esperar, porque no es un tema menor el tema de Taiwán, por los superconductores, por todo lo que significa en el área de la inteligencia artificial y todo lo que significa en tema de chips para los Estados Unidos, especialmente del área militar. No es tan fácil que Estados Unidos mire para el costado si China invade Taiwán, pero lo va a hacer. Indefectiblemente lo va a hacer. El tema es cuándo. Como el meteorito. Meteorito va a caer, por supuesto. El tema es cuándo. De hecho, ya cayeron varios. Y ahí es donde la historia nos viene a rescatar. Porque todo el mundo hablará del 2027. ¿Por qué? Porque eso dicen las profecías. ¿Pero qué 2027? Y esa es la gran pregunta. Entonces, deberíamos saber por qué también aparece en el horizonte un 2032. No es solamente un 2027. Entonces, no sabemos, o mejor dicho, lo que hay dando vuelta en materia de información, no han descubierto todavía si es 2027 o 2032. Son 2 fechas claves. Pero ¿qué las une entre sí para entender cuál es el proceso al cual nos podríamos llegar a enfrentar si ese meteorito, Gog, que la orden, como inclusive varias agencias de inteligencia de varios países importantes vienen siguiendo? Ese meteorito Gog, que JJ Benítez inmortaliza en ese libro que le llama Gog, en realidad tiene otro nombre, que es AN-10. Entonces, ese meteorito fue descubierto en 1999. Por eso decíamos de fines de esa era, ¿no? De esa década. Y dentro de los 167 meteoritos peligrosos con capacidad de impactar en la Tierra, Gok es el número 1. Por eso era tan importante y por eso JJ Benítez termina siendo un libro a tal punto que va inclusive a una escribanía a decir: mire que yo dije que es 2027. Ujú. Lo que JJ Benítez no tenía es la siguiente información, que puede ser que ese 2027 no sea 2027, sino que sea 2032. Y ahí viene, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta gente ahora hablando del 2032, pero no explican por qué? Y cuando empiezan a hablar, vos te das cuenta que no saben absolutamente nada, porque el 2032 es muy concreto. Algunos lo van a relacionar con las tribulaciones. 2027 comenzaría ese proceso de tribulaciones que está en el Apocalipsis, según las profecías que van desde Juan de Jerusalén al propio Juan hasta Parravicini, pero no coincide porque las tribulaciones son 7 años y acá estamos hablando de 5. Entonces, ¿por qué no calza? ¿Por qué es tan importante entender qué pasa en el 2027 y qué pasa en el 2032? Y acá donde la historia
nos viene a rescatar. Nosotros en el día de mañana vamos a estar dando una charla sobre todo esto en Capilla del Monte, en la calle Techada, en el bar, en el salón de conferencias del Bar City, calculo que tipo 8 de la noche, y vamos a estar contando en detalle todo esto. Pero lo más importante que tenemos hoy para comentarles es que posiblemente el 2032 sea el 2027. ¿Por qué? Porque cuando se hicieron las profecías, el calendario que se usó no es el calendario real. Porque cuando uno recibe una profecía, la profecía es en el calendario de la época de la profecía. Porque el que tenía esas visiones no podía saber que 200 años o 1000 años después me iban a cambiar el calendario. Entonces, si nosotros decimos que el 2027 después de Cristo, tenemos que entender que Cristo no nació en el año 1 por los errores históricos. De hecho, no existe el año 0. Pasamos del -1 al 1. Eso es un error que un monje va a tener en el año, no sé si es el 200 o 300 después de Cristo, que en su mejor buena voluntad quiso ponerle a la historia un antes y un después. Y por eso se llamó antes y después de Cristo. Pero un poco en su ignorancia, saltó del -1 al 1 y se comió el 0, por lo cual se comió un año. Y si nosotros nos vamos a la historia, Jesús nunca pudo haber nacido en el año 1 porque tenemos muchísima información cronológica del Estado romano que escribía absolutamente todo, de todo lo que pasaba en cada periodo de cada emperador, y esos documentos existen hasta el día de la fecha. Con lo cual tenemos a ciencia cierta qué pasó. Y ahí vamos a llegar a ciertos lugares de la historia donde vamos a encontrar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Mateo, donde Mateo nos cuenta que durante el periodo de Herodes pasa tal cosa, durante el periodo de Herodes hay un eclipse de luna que fue muy famoso, que vamos a tener a Josefo y hay un montón de historiadores que van a citar estos eventos celestes, que vamos a tener la muerte exacta de Herodes, que después va a matar a los niños 2 años, de menos de 2 años, o sea que ya sabíamos entonces que Jesús podría tener entre 1 y 2 años, porque él teniendo en cuenta eso, entonces cuando uno empieza a rastrear todas las cuestiones históricas, nos data que Jesús tiene que haber nacido en el año -4 de nuestra era. Y vamos a hacer un ejercicio fantástico ese día en vivo, que yo le invito a la gente que cuando esté viendo esto también lo haga. Muchos, hoy, ¿quién discute a la inteligencia artificial? Nadie. Nadie, ¿no? Me puedes discutir a mí, te van a discutir a vos, pero a la inteligencia artificial no se le puede discutir. ¿Por qué? ¿Porque es más inteligente que nosotros? No. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial hace en milisegundos, toma toda la información disponible sobre ese tema que hay en las redes, te la condensa y te da la información. No inventa nada. O sea, la inteligencia artificial no supone. Entonces, por eso es exacta. Porque si la inteligencia artificial dice el vinagre de manzana te va a servir porque va a producir que los picos de azúcar no se disparen en sangre si vos estás comiendo carbohidratos, no lo inventa la inteligencia. Lo que hizo es buscar todos los estudios clínicos, todos los ensayos, todo lo que haya al respecto y te dice por esto, por esto, por esto y por esto, los estudios son esto, 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 esto. Nadie discute la inteligencia artificial. Entonces, si hoy pusiéramos, y le invito si tienen un ordenador ahí y vamos a poner, póngale al chat GPT, díganle, ¿qué año nació Jesús? Y entonces, yo ya me adelanté a eso, ustedes lo pueden hacer ahí, y vamos a tener que yo ahora voy a cambiar la pantalla para poder tener aquí la respuesta. Y nos va a dar exactamente lo que yo le acabo de comentar previamente, ¿m? Y me tira un montón de fuentes de información, que va desde lo clásico digamos, a lo apócrifo y a las posibilidades que hay en distintas informaciones, ¿no? Y dentro de ese punto, estoy buscándolo aquí,
tiene que ver con, por ejemplo, que nos va a decir eh, que hay un error, dice la inteligencia artificial original, que se fijó, que es lo que comentamos con respecto al año uno, ¿no? Al faltante del cero. Entonces, acá nos cuenta quién es el monje, que es Dionisio el Exiguo, en el año 525 de nuestra era, calcula la fecha del nacimiento de Jesús. Entonces, ahí es donde comienza el gran error. Ya eso ya lo comentábamos. Después vamos a tener otra clave fundamental, que sería la razón más sólida del nacimiento de Jesús en el año -4, que es en Mateo 2, donde dice: Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo, con lo cual Jesús no pudo haber nacido después. O sea, es entre el año 4, literalmente, o el año 5. Pero la inteligencia lo cita en el año 4. ¿Qué fuentes toma? A Flavio Josefo, registros históricos romanos de administración del imperio, que son los que están hasta nuestros días, y los eventos astronómicos de un eclipse lunar, que justo estuvo unos días antes de la muerte de Herodes. Con lo cual dice, conclusión inevitable, dice la inteligencia artificial, Jesús tuvo que haber nacido en el año 4 antes de Cristo. Pero si a ese le sumamos el cero que se comió. ¿Mm? Después hay otras cuestiones que tienen que ver con los hechos astronómicos, que es una triple conjunción de Júpiter y Saturno. Y quédense acá porque es muy importante esto. Júpiter y Saturno. Después vamos a tener en Lucas 2 el censo romano, que también lo origina el censo romano, dice entre el 4 y el 5 antes de Cristo. Y después sigue dando un montón de datos que ya son, digamos, están de más, porque ya la inteligencia artificial nos habla un montonazo de eso. Pero la conjunción de Júpiter y Saturno es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si buscamos, ¿qué referencia nos da Júpiter y Saturno? ¿Por qué es tan importante esa conjunción que algunos van a confundir con la estrella de Belén? Porque Saturno, ¿sí?, es el símbolo antiguo de Piscis. En el tiempo de ahora es Neptuno, pero en la antigüedad, que es lo que nos importa, que es lo que sabían de astronomía, o mejor dicho, de astrología, era Saturno. Y Júpiter, que es el planeta de los reyes, también es el símbolo de Israel. Entonces tenemos Piscis, Israel y un rey. Quédense con esto, porque es muy importante para descifrar esto. Ahora nosotros vamos a tener una situación para desvelarnos que es muy concreta y es matemática. Si tenemos 5 años de diferencia con el calendario que este monje no sabía que le había errado en uno, más que se lo iban a modificar, el 2027 en realidad va a ser el 2032. Y las profecías que hablan del 2027 no están mal, pero el 2027 no va a pasar nada, porque el 2027 para nosotros es el 2032. Lo avalan los hechos históricos y ahora vamos a ver la otra parte que es sumamente importante, que es el origen de la humanidad con respecto a estos temas que estamos hablando y de este 2027 o 2032. En la historia vamos a encontrarnos que en el mundo judío o el mundo abrámico, que incluye después también el mundo árabe, van a tener una prohibición literalmente, so pena casi en el mundo árabe, de muerte, que es la consumición de jabalí o cerdo, que no se puede comer eso. Ujú. Claro, el tema es, digamos, ¿por qué? Porque si buscas inclusive en la inteligencia artificial, en el chat GPT, te dice claramente que no existe un texto que haya llegado a nuestros días que especificara por qué. Lo que dice es una orden y punto. Especificará después porque hay un animal que rume y que tiene las pezuñas por separado, pero no explica más que eso. No hay otra cita. Ni siquiera es una cita que tiene que ver con la alimentación.
porque eso va a ser mucho más moderno. Es una cuestión ritual y es una cuestión religiosa. ¿Cuál es el único animal que es caníbal? El hombre. Vas muchos estudios de los pigmeos, dentro de lo que es otras culturas muy antiguas que todavía inclusive van teniendo poco contacto con nuestra sociedad moderna, se sabe que son caníbales. De hecho, el mundo azteca, el mundo maya, hay muchísima información sobre la posibilidad concreta de que hubiera canibalismo. Lo vamos a encontrar también en una África más tardía y lo vamos a encontrar también en el Medio Oriente. Entonces, wow, eso es mucho. Eso es mucho. ¿Por qué es mucho? Porque si ustedes van a lo que es la ciencia hoy en día, nosotros nos vamos a encontrar con que hay un solo animal que es compatible con el ser humano en alguno de los trasplantes más complicados que puede llegar a tener hoy la medicina moderna, que es, por ejemplo, las arterias del corazón. Lo único compatible con el ser humano es casualmente el cerdo, para todo lo que es trasplantes. Entonces empezamos a entender por qué no hay una explicación dietaria en la no consumición de cerdo. Y ahí simplemente es, hace esto, no te voy a explicar por qué, porque tampoco lo vas a entender. Pongámonos hace 3500 años, cuando Moisés sube a la montaña, se encuentra con ese ser le dice, yo soy el que soy, él, ¿no? Yo soy el que soy y el que seré. Y empieza a darle códigos de convivencia, entre ellos los 10 mandamientos, que no son 10, son como 300, pero bueno, nosotros conocemos los primeros 10. ¿No? Dentro de todo eso está en algún momento la Torá, que va a especificar claramente ese primer texto que va a especificar al cerdo no. No especifica por qué. Entonces, vamos a hilar un poquito más allá porque Hollywood me encanta porque te hace ese primado negativo todo el tiempo. Y si ustedes recuerdan la película de Predator, los extraterrestres tienen cara de qué, de jabalí, ¿no? Al que la vio, que es una saga de 4 o 5 películas, ese extraterrestre llega a la Tierra es un lugar de caza, de entretenimiento, de minería, que en el pasado su raza utilizó, y ahora cada tanto vienen, sueltan a los famosos aliens. ¿Se acuerdan? Alien, el octavo pasajero, así comienza la saga, después vienen Depredator, que serían los depredadores de los aliens, y en el mundo se dedican a cazar. Pero eso es parte de la película. ¿Qué es lo importante de todo esto? Es que nuestros creadores, los que crearon este planeta para divertirse como un coto de caza, la cara es un jabalí. ¿Y por qué hablaba de, en un principio de esta cosa de canibalismo? ¿Y por qué, digamos, la cuestión tajante de prohibir comer carne de cerdo? Y si ese él, que tiene que ver con Orión y que está vinculado también al jabalí y al can mayor como un origen, en Orión vamos a tener una estrella que se llama Betelgeuse o Betelhausen, depende de cómo lo quieran pronunciar, tendrá otras pronunciaciones, pero ¿qué significa literalmente en arameo el nombre de esa estrella de Orión? La casa de él. ¿Dónde apuntan las pirámides de Egipto? A Orión. ¿Y la más chiquita a cuál apunta? Exactamente a esa estrella. A la casa de él, el recuerdo de dónde vinieron aquellos que nos crearon, de dónde retornarían los dioses. ¿Y qué pasa si lo que están haciendo estos dioses es decir, no te voy a explicar por qué, porque no lo vas a entender, pero no puedes comer esta carne porque es genéticamente tu carne? ¿Entendés por dónde voy? Sí. ¿Qué pasa si ese jabalí, ese cerdo que nosotros tenemos como un sustento, como una proteína más de este mundo, en realidad tiene o está emparejado en los primeros intentos o inicios? Recordemos que el Génesis, en las Biblias muy antiguas, especialmente en los textos de Nag Hammadi o en textos bien antiguos como la Septuaginta o la Vulgata, vamos a tener claramente que no hubo un Edén, que hubo muchos Edenes.
Y en algunos textos apócrifos dicen que estas razas generaron cerca de 400.000 especies que poblaron el universo salida de ensayos terrestres. De esas 400.000 intentos de generar el humano final, ¿qué pasa si ese jabalí tuvo algo que ver? ¿O acaso nosotros no somos, decimos, imagen y semejanza del Creador? Y todas las razas caninas que hay, creados por nosotros mismos, buscando cruzas interminables, ¿no somos imagen y semejanza? ¿No hacemos lo mismo que hicieron con nosotros inconscientemente porque está en nuestro ADN? ¿Y por qué no voy a comer cerdo? ¿Por qué la prohibición directa de las dos religiones más grandes del politeísmo mundial, que básicamente son el 80% de la población mundial, un poco menos, 70, 60%, que es un montón? ¿Por qué esa o ese pueblo supuestamente elegido se le da la información concreta de cualquier carne menos esta? Y no te explico por qué. Y tiene que ver con lo ritual. Y el que te manifiesta eso es un personaje a lo cual todas las civilizaciones de todos los continentes miraron, que es a Orión. Todas las construcciones que vos vas a tener en las Américas, bueno, en todos los continentes, alguna siempre está vinculada a Orión. Y el Osirión, que es el templo que está atrás de lo que es el templo de Seti, que es el templo de los 1.000 años o de los 1.000 millones de años de Seti primero, un templo hacia la eternidad, es en el único lugar donde vamos a encontrar ¿qué? El primer símbolo y el único símbolo de la flor de la vida. Ese símbolo que tenés atrás tuyo, parecido. ¿Mm? Pero que entonces, ¿qué estamos hablando? De que Osiris, Orión, flor de la vida, genética, eh, literalmente el padre, digo padre, comilla, Dios del mundo abrámico, le hace una provisión directa de una genética específica que nosotros estamos viendo literalmente, que son nuestros creadores. Históricamente hablando, está claro que son nuestros creadores. Entonces, si toda esta información la comprimimos y la llevamos literalmente a las profecías, nos vamos a encontrar que estos seres, que en la profecía no está, pero que encontramos también una relación directamente con su fisonomía o su ADN, y por qué nosotros tenemos ADNs con los cuales somos muy compatibles con... Fíjate, muchas veces se habla de que, fíjate que la teoría darwiniana es, nosotros venimos de una evolución de los monos, ¿no? Que ese es nuestro eslabón hacia. Y sin embargo, cuando vos vas a hacer unas pruebas genéticas o trasplantes de lo que sea, el mono es totalmente incompatible con nosotros, ¿no? De hecho, para hacer una vacuna son un caballo, no usan un mono. Y el cerdo es literalmente el único órgano, los órganos del cerdo son los únicos que son compatibles con el ser humano. Entonces, eso es incontrastable. Y cuando empezamos a ver todo este tema de profecías, nunca se ha tomado en cuenta la diferencia de años que tenemos. Sí se ha hablado siempre, que inclusive, no sé si el libro Durantia lo menciona en algún momento, ahora no recuerdo, pero lo leí por allá por los 90, hablaba de un Jesús naciendo en el año -7, ¿no? Si bien estaba un poquito desfasado, pero creo que son las primeras veces que se empezó a hablar de este tema. Pero literalmente nosotros tenemos la, la certeza de que el 2027, si lo tomamos correctamente con aquellos que recibieron las profecías de un fin o de un final de era, de civilización, del mundo, de lo que sea, iba a ser con la caída o el choque de un asteroide celeste con la Tierra, y que eso se iba a producir en el 2027. ¿Pero qué 2027? Y acá tenemos las respuestas de por qué todo el mundo va a empezar a hablar del 2032, pero buscando un montón de excusas porque hay una información de fechas
pero no está el porqué. Y el porqué es tan importante porque le da la contundencia para prestarle atención. Porque si vos no le das contundencia a algo, no le prestás atención. Y el meteorito existe, el meteorito está. Cuando el Atlas empezó a dar vuelta, la última información que tuvimos, y esto fue hace una semana, que se separó o que había otros objetos que venían con él. No es que hay otros objetos que venían con él, porque después se comprobó que no se separó en lo más mínimo, que sigue siendo un elemento contundente y que no responde a ninguna ley de la física, con lo cual se habla muchísimo de que tiene que ser inteligencia de otro planeta o de otras civilizaciones. Pero el problema acá no es Atlas, porque si Atlas es una nave, no es un peligro para la humanidad. Cuanto mucho será un peligro lo que viene adentro de la nave. Pero lo otro que está siendo monitoreado, sí. Y cuando vos ves que los grandes multimillonarios que tienen cierta información, porque para eso ponen su dinero en desarrollar tecnologías para ver si pueden vivir más o para ver si se pueden ir a Marte o si como no se pueden ir a Marte ni todavía pueden vivir más allá que pueden mejorar mucho su calidad de cómo envejecer, vos ves que están haciendo búnkeres por encima de 1000 metros de cota. Mark Zuckerberg, el propio Elon Musk, el dueño o el presidente de lo que es Coca-Cola, bueno, todos se están mudando a hacer búnker por encima de la cota 1000 metros, o sea, por encima de los 1000 metros en Australia y posiblemente nuestra Patagonia esté también en pleno proceso de ese tipo de búnkers. Mm. Eh, ¿Por qué cota 1000? Porque dentro de ese informe, Gog, en el 2032, impactaría el sur de las Bahamas, entre las Bahamas y la Florida. Impactando en ese lugar, el impacto sería de tal magnitud que las olas en ese primer espacio tomarían 1200 metros de altura y una velocidad de 900 kilómetros por hora, lo cual penetraría no solamente Europa, que la dejaría bajo agua, con solo 80 metros ya queda prácticamente toda Europa bajo agua, sino que al ingresar al continente sudamericano y por los ríos Amazonas y demás, el agua pararía en el norte de Córdoba. Pero si es en norte de Córdoba, tiene una cota por encima de los 600 metros. Entonces, hoy el único lugar, si todo esto fuera posible, ¿verdad? Y si diera, son lugares que superen los 800 metros de altura. Y en el continente sudamericano o en Australia. Entonces, claro, cuando vos empezás a ver toda esta información, verás que el mundo va a empezar a hablar del 2027. ¿Cuándo va a empezar a hablar del 2027? Hacia la segunda parte de este año cuando se empiece a acercar ese 2027. ¿Por qué? Porque también está la fecha que es entre el 21 y el 29 de agosto comienzan los primeros impactos y se van a llevar a lo largo hasta que llegue el impacto mayor entre el 27 y el 28 de ese agosto. Da César, casualidad, discúlpame, sí. ahí le mandé a Sil el mapa este que estás hablando. De, Sí, de, sí, hay muchos ensayos en sí, internet. Esta información ya está volando como pólvora hace como un año y medio de las cotas, o sea, de los límites, porque estos búnkeres empezaron, los multimillonarios empezaron hace 3 4 años atrás, después de la pandemia. Entonces, cuando todo el mundo se empezó a dar cuenta en qué tierra, hacia qué altura, dijeron, algo está por pasar, porque esta gente no gasta millones de dólares porque sí, no se le cae una moneda, no sé, para darle a un César, mendigo, imagínate. es Sí. importantísimo todo esto que estás abriendo, que estás desplegando. Yo te propongo de acá a unos días o un mes o cuando vos puedas, porque sé que estás viajando, volver a hacer otra entrevista y seguir expandiendo todo esto. Tal vez podemos hacer un vivo para que haya gente que haga sus preguntas y podamos sí. Sí, claro. interactuar, porque es muy rico todo este material. Siempre hablar con vos es un placer y tenés mucha información que vas entregando en el momento adecuado y lo valoramos. No, gracias a ustedes realmente. Es que cuando quieran, creo que lo más importante está, que es que la gente no se quede solamente con lo que está en la televisión, que no van a informar Claro, absolutamente nada de todo esto, tal cual. que las profecías están, que hay mucha posibilidad de que se cumplan y que el 2027, cuando no pase nada, no se duerman, porque el 2027 no va a pasar absolutamente nada. Va a pasar en el 2032.
César, volvé a pasar la información del encuentro este que se da mañana en Capilla del Esto Monte. vamos a estar en Capilla del Monte, en el bar La City, muy conocido, es un centro de, digamos, también ahí de exposiciones, donde hacemos mucha gente hace muchos eventos, que es pleno centro, calle Techada, Capilla del Monte, provincia de Córdoba, Argentina. Yo creo que va a estar a partir de las 20 horas, 21 horas vamos a arrancar. Y lo lindo de todo esto es como tenemos una pantalla gigante, hermosa atrás, realmente el lugar es fascinante, es como todo un hard rock, realmente muy pintoresco y muy lindo para pasar un buen rato. Lo piola de todo esto es que vamos a tener una super pantalla gigante atrás donde vamos a poder meter un montón de todo este material Bien, visual para que le sea más fácil a la gente de comprender las cosas que se están diciendo, ¿no? Así que César, bueno, están todos invitados. buenos augurios gracias. para mañana, muchísimas gracias y continuaremos. Besos. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias para ustedes.